hablar. Esto es digamos que es un formato de conferencia, y vamos a comenzar con un tema que es que lo va a presentar la doctora Valle, que es una de nuestras moderadoras hoy, que después va a dar lugar a algunas preguntas. En principio, aclarar algunas reglas en cuanto a cómo va a ser la modalidad. Están todas las personas, de alguna manera, como dicen ahora, muteadas. Hemos ido incorporando algunas palabras a partir de estas nuevas tecnologías que nos obligan a comunicarnos de una manera diferente. Después, las cámaras están habilitadas. Lo que pedimos, cuando habilitemos de alguna manera las preguntas y durante el transcurso de la charla, les pedimos por favor que no hagan referencia a causas particulares, a personas individuales, que tratemos de ser respetuosos de la intimidad, de algunas cuestiones que por ahí, aquí hay muchos operadores y operadoras judiciales, para no hacer referencias a causas en trámite, etc. Esto se lo pedimos, después facilitaremos el correo de la Oficina de Acceso a la Justicia y de la Oficina de la Mujer, que siempre están disponibles para atender todas las consultas. Así que, bueno, yo aquí estamos de alguna manera tratando de adaptarnos, y en principio vamos a escuchar a Débora Aye presentar esta conferencia. ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bienvenidos a este espacio que se inaugura con esta conferencia de la doctora Genari y que va a culminar en el mes de diciembre. Vamos a estar encontrándonos en este espacio de intercambio y de concientización todos los días jueves a partir de las 17 horas. Y el día de hoy se abre este espacio con la conferencia que nos va a brindar la doctora Genari de Neurociencia y Derecho, prejuicios y estereotipos en las decisiones judiciales. Ella va a abarcar este tópico y durante todo ese tiempo el chat, como él ya señaló, va a estar habilitado, así que yo voy a ir tomando notas de las preguntas. Si hay algunas que pueden ser reformuladas o unidas a otras de similar tenor, lo haré por una cuestión de brevedad de tiempo, para que la mayor cantidad de las inquietudes puedan ser respondidas por la doctora Genari. Y sin más trámite, le doy paso a Soledad y la escuchamos. Muchísimas gracias, Débora. Bueno, hoy tenemos 171 personas participando de esta conferencia, que bueno, después se va a tornar conversatorio, como dije al principio. Yo aquí sepan que puede haber alguna cuestión técnica que falte, nos vamos a ir acomodando, pero es una de las primeras experiencias que tenemos con tanta participación. Ya estamos llegando, voy a compartir pantalla, quiero saber si lo ven bien. Yo acá estoy asistida por un equipo fabuloso. Bueno, vamos a ir al comienzo de esta presentación. Yo quiero hacerles de alguna forma algunas aclaraciones. Estoy compartiendo mi presentación. Esta presentación, la idea es que las preguntas que vayan surgiendo, porque es un tema novedoso, porque es un tema, yo solamente me voy a concentrar en esto, así que todas las demás cuestiones técnicas van a quedar en manos del equipo que va a ir trabajando. Vamos a plantear por qué abarcar la neurociencia, el derecho, de alguna manera, y abordar los prejuicios y estereotipos de género. En realidad, esto es algo muy pero muy nuevo. Yo voy a tratar de ser lo más didáctica posible. No es un tema al que estemos acostumbrados digamos, a relacionarnos. Por eso es tan pero tan importante que estemos abiertos, de alguna forma, y abiertas a pensar estas nuevas estrategias y a repensar, como dicen ahora. Mientras hablo también estoy admitiendo y acompañando también al equipo. Bueno, vamos a seguir con la presentación. ¿Qué es o qué son las neurociencias? Las neurociencias en realidad es un conjunto, en definitiva, de disciplinas. La neurociencia de por sí es una, pero a su vez que se interrelaciona con muchas otras disciplinas que estudian, como bien dice aquí en esta presentación, yo después voy a compartirla, la organización y el funcionamiento del sistema nervioso y cómo los diferentes elementos del cerebro interactúan y dan origen a la conducta de los seres humanos.
Las neurociencias en realidad estudian los fundamentos, y aquí es donde hay que prestar especial atención, los fundamentos de nuestra individualidad, los fundamentos de las emociones, la conciencia, como dice ahí, la toma de decisiones y nuestras acciones psicosociológicas. ¿Por qué es tan importante empezar a dialogar y empezar a ver si esto de alguna manera es autónomo o dialoga con otras disciplinas? ¿Por qué hablar de neurociencia y derecho? Hoy se habla de neuromarketing, se habla de neuroeducación, se habla de un montón de disciplinas, en definitiva, que si bien tienen un abordaje científico, comienzan a dialogar de alguna forma para poder generar nuevas estrategias. Simplemente, ¿por qué? Porque estamos hablando del estudio del cerebro, del estudio de las funciones cognitivas del cerebro, de alguna manera de la funcionalidad cognitiva de nuestro cerebro, y también vamos a hablar un poco del cerebro, que en definitiva es un órgano que conceptualmente es uno de los misterios más grandes de la humanidad, pero en realidad, más que el órgano en sí, que bueno, aclaro en este punto, siempre hubo algunos abordajes antiguos, donde justamente por los prejuicios y estereotipos de género, hasta se hablaba de que la anatomía era distinta, por ejemplo, entre un cerebro femenino y un cerebro masculino, o entre un cerebro de una mujer y un cerebro de un varón. Son iguales, en definitiva, desde el punto de vista conceptual y clínico, más allá de que pueda haber variantes de tipo, obviamente, clínicos, etc. Aquí vemos, bueno, los otros tópicos. Yo voy a tratar de ser lo más pedagógica posible, porque todo esto es muy nuevo. La toma de decisiones, en definitiva, es un proceso cognitivo muy complejo en el cual intervienen, como dice ahí, numerosas áreas del cerebro. Va a depender de la interacción de algunas áreas y otras, de qué manera estas áreas prevalecen o no, qué tipo de decisiones tomamos. Por eso es tan importante estar atento justamente a cómo decidimos, cuándo decidimos y de qué forma decidimos. Aquí vamos a ver un video que es un video de sensibilización, donde Facundo Manes, que es uno de los precursores, es el fundador de INECO, justamente hay formación específica en neurociencia y derecho, y sobre todo en neurociencia, que explica un poco las distintas funciones o áreas del cerebro para la toma de decisiones. Vamos a pasar al video. Que la toma de decisión humana resultaría en la evaluación de alternativas de costo y beneficio. Las neurociencias están demostrando que decidimos muchas veces en forma no consciente, basados en experiencias y emociones previas y en un contexto que cambia permanentemente. Un área crítica para la toma de decisión humana es el área frontal. Esta área es clave para la planificación a largo plazo y además está involucrada en la recuperación de información de otras áreas del cerebro. Un buen ejemplo de cómo nuestro cerebro y el lóbulo frontal en particular se adapta a un contexto que cambia es el del piloto del vuelo 1549, cuando a poco del aeropuerto de Nueva York se da cuenta que los motores no funcionaban y decide aterrizar en el río Hudson, salvando la vida de todos los pasajeros. Las 155 personas a bordo de ese avión salvaron su vida porque el héroe del Hudson, como llamó la prensa al piloto, tenía un cerebro humano y a su vez tenía un lóbulo frontal intacto que le permitió adaptarse a un contexto. Si hubiese sido una computadora el piloto de ese avión, todos estarían muertos, porque la computadora hubiese sido incapaz de adaptarse a un contexto que cambió abruptamente. Muy bien, ahora vamos a volver a plantearnos un poco algunas cuestiones. ¿Qué dice Facundo Manes en este breve video, pero que nos llama a la reflexión? Si bien no describe completamente todo lo vinculado con lo conceptual, porque las neurociencias, en definitiva, hay muchos aspectos para abarcar dentro de las neurociencias que tienen que ver con las funciones cognitivas, y hoy no venimos de alguna forma a dar mucha más información respecto a todos los aspectos clínicos o funcionales del cerebro, sino que vamos a hablar un poco de la toma de decisiones, de la funcionalidad de, en definitiva, lo que se llaman estas áreas del cerebro.
Aquí me gustaría que reflexionemos y que pensemos conjuntamente, porque, bueno, Facundo lo que dice, o el doctor Manes, lo que dice es qué pasó, por qué el piloto del Hudson pudo de alguna manera volver a tomar y a rediseñar un montón de procesos y de vinculaciones cognitivas en un contexto que había cambiado diametralmente. Él habla de un lóbulo frontal intacto. El lóbulo frontal es el responsable de la planificación a largo plazo, justamente es el lóbulo que está vinculado a los recuerdos, a la memoria, a las operaciones técnicas, y justamente rescata esto, ¿no? Un lóbulo frontal intacto que pudo de alguna manera compensar quizá la interacción de otras áreas del cerebro que podrían haber prevalecido, por ejemplo el área emocional, el miedo, pero bueno, estamos hablando de un piloto que de alguna forma, entrenado para ello, se convirtió, como bien yo creo que muchos y muchas de los que están hoy acá participando vieron la película, se convirtió en un misterio y en objeto de estudio. Yo acá les propongo hablar justamente el lóbulo frontal, como dijimos recién, el ocupado más de lo que sería el aspecto racional, también está vinculado nuestro cerebro con otras áreas que interactúan. También está el área emocional, ¿no? Que muchas veces se la llama prefrontal, por eso es que hoy no vamos a estudiar la anatomía de todas las áreas del cerebro, sino empezar, la verdad que los tengo que desilusionar, o las tengo que desilusionar, voy a dejar más preguntas que respuestas, por eso después nos vamos a abrir un poco al diálogo. Yo aquí les planteo todo un esquema, ¿no? Facundo Manes habla del cerebro argentino. El cerebro argentino es distinto, por ejemplo, al cerebro de una persona que está hoy tomando decisiones en Noruega, como dice ahí. Yo puse los países nórdicos como un ejemplo quizá aspiracional, donde siempre se habla de que hay un estado de paz permanente, o de que hay otros indicadores de desarrollo. Hablé de la soledad, ahí pongo una foto de un adolescente, por ejemplo, en soledad, una mujer en otro lugar del mundo, mujeres pertenecientes, por ejemplo, en este caso en África, a un grupo. También hablo de la ciudad, la imagen de la ciudad, pensemos, es lo mismo hoy, en definitiva, un esquema, o digamos, de una manera, como dice el cerebro argentino, ¿son todos iguales? Bueno. Y una mujer, por ejemplo, en la India. Vamos a hablar de qué pasa, cuál es la cuestión. La cuestión es que, en definitiva, todos los aspectos vinculados con la cultura, la tradición, tienen un fuerte componente con la emotividad, tienen un fuerte componente con los aspectos relacionados con las tradiciones, con la cultura, con la historia. Entonces, aquí es donde es muy importante tener en cuenta que nuestro cerebro, de alguna manera, al interactuar con esta área emocional, donde hay una vinculación muy estrecha, podemos tener estudiantes, por ejemplo, de la misma disciplina de distintas partes del mundo, no todos van a tener las mismas tradiciones, no todos van a tener el mismo esquema de valores, y no todos van a tener la misma forma de reaccionar ante determinados estímulos. Justamente en este libro que se los recomiendo, obviamente Usar el cerebro es un libro que nos da de alguna manera una iniciación a este tema, a quienes estén interesados. El cerebro argentino no es igual a todos los cerebros, pero en realidad, más que hablar del órgano, tenemos que hablar de las funciones cognitivas o de la interacción. ¿Por qué? Por esto, por el tema, en realidad, él hace hincapié a las tradiciones, y bueno, habla de un valor, y habla de una característica muy particular que tenemos los argentinos, que es la resiliencia, y que tiene que ver justamente con esta capacidad de adaptarnos a contextos que cambian de manera permanente. Bueno, yo aquí les dejo planteado que eventualmente hay distintas formas de ver el mundo, hay distintas formas donde estas áreas del cerebro interactúan, y justamente las tradiciones y la cultura no se relacionan necesariamente con lo que podríamos decir de una manera muy básica y muy pedagógica, porque sirve para recordar, con el lóbulo frontal, con el encargado de la razón, o la razón pura, como nos han enseñado, por ejemplo, en la facultad. Por eso es tan importante tener en cuenta el contexto, por eso es tan importante tener en cuenta las tradiciones, y vamos a ver más adelante que las tradiciones son los vehículos más potentes para los prejuicios y estereotipos de género. Vamos a seguir aquí, y aquí vamos a hacer un contraste, porque en definitiva la idea de este encuentro es pensar. Yo voy a tratar de ir tomando el tiempo para respetar
Les pido disculpas por la demora, pero hemos tenido problemas con la conectividad, así que probablemente nos vamos a extender un poquito más, pero bueno, es tiempo en vivo. Fíjense que aquí hablamos del silogismo aristotélico. Entonces, recién hablamos de la neurobiología de las decisiones, o lo que serían la funcionalidad cognitiva, el cerebro, todo lo vinculado de alguna manera con la parte más anatómica y funcional de este órgano tan importante. Pero aquí, bueno, tenemos la doctrina con la cual, desde el punto de vista filosófico, nos han formado a todos los abogados y a todas las abogadas para poder tomar decisiones de tipo jurídico o judicial. Fíjense que Aristóteles habla de sujeto-predicado, dos premisas y una conclusión. Desde el punto de vista formal, este es un esquema que está sacado, justamente lo dejo un rato para que puedan sacar fotos, más allá de que después vamos a compartir la conclusión. No es un dato menor este concepto. ¿Por qué? Porque justamente dos sujetos, en definitiva, sujeto, predicado, dos premisas y conclusión. Podemos tener, y a esto apunto, desde el punto de vista, recordemos aquella frase tan famosa de cómo se ejemplifica la hilación silógica o la hilación aristotélica, cómo funciona. Todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, por ende Sócrates es mortal. Aquí tenemos dos premisas y una conclusión, pero ¿qué pasa si percibimos mal a Sócrates? ¿Qué pasa si en nuestro cerebro prevalece un área que no necesariamente es la vinculada con la razón, y sí con la percepción, y sí con la emoción, donde operan los prejuicios y los estereotipos? Muchas veces vamos a encontrar, y hoy lo vamos a ver, que hay decisiones que se enmarcan perfectamente en esto que yo lo doy. Después podemos hablar de la argumentación jurídica, podemos hablar de Duncan Kennedy, podemos hablar de un montón de autores que han abordado la temática de la argumentación jurídica, pero hoy yo les traigo este concepto muy, pero muy básico y muy iniciático desde nuestra formación jurídica, donde, como decía Kant, nos han categorizado a pensar y a razonar de esta manera, con tres pasos, dos premisas y una conclusión. La conclusión es subsuntiva. Yo veo un hecho, pondero, analizo, subsumo en una norma, y ahora vamos a ver cómo decisiones que tenían toda la apariencia de logicidad, justamente en el marco del silogismo aristotélico, y que estaban perfectamente hiladas desde la teoría del razonamiento jurídico, terminan encerrando injusticias justamente porque si yo, de alguna forma, lo que serían las premisas que involucran los hechos, las veo de manera sesgada, tomaré una decisión justamente con falta de motivación. Aquí vamos a seguir entonces reflexionando. ¿El razonamiento neurocientífico y el razonamiento jurídico se contraponen? En definitiva, no se contraponen. Yo aquí lo puse un ejemplo de alguna forma ilustrativo, como si fueran dos formas distintas. En realidad, el razonamiento jurídico es una doctrina, una teoría, debemos de alguna manera respetarlo, pero tenemos que tener en cuenta hoy que para que este razonamiento jurídico sea aceptado y sea de alguna manera que cumpla con los estándares máximos de protección de las personas, por ejemplo, en especial situación de vulnerabilidad, debe ser un razonamiento jurídico que tenga en cuenta el razonamiento neurocientífico, donde podemos llegar a entender y comprender y empezar a deconstruir lo que tiene que ver con la percepción de la realidad, que es la parte emotiva y que es justamente los sesgos, los prejuicios y los estereotipos. Vamos a ir ahora rápidamente a lo conceptual, a lo importante, esto fue de alguna manera una introducción. Prejuicios. ¿Qué son los prejuicios? Justamente es algo que se conoce mal. En definitiva, es algo de lo cual se tiene una percepción, y en general esta percepción es mendaz, es negativa, y es rápida. Pero muchas veces es rápida y se sostiene en el tiempo. Fíjense, decíamos, la ley es fuente de toda razón, la ley no se puede equivocar. Sin embargo, en nuestro país se ha reglamentado la tortura. Y por ejemplo, nuestro Código Civil, vigente hasta no hace mucho tiempo, si bien había sido reformado en este punto, contenía prejuicios y vinculado también con los estereotipos hacia la mujer.
Fíjense que la mujer solo podía ser tutora si, en este caso, decía, la mujer no podía ser tutora como premisa, salvo la abuela, pero si se conservase viuda. Y por ejemplo, el 55, inciso 2, establecía que la mujer casada era una incapaz de hecho relativa, equiparando su tratamiento al de, en ese momento, utilizando este lenguaje, menor adulto. Entonces, estaba sujeta a la representación legal de su marido. Hasta el siglo XX, y fíjense que hasta diciembre del año 2015, las mujeres, por ejemplo, en Arabia Saudí, no podían manejar, justamente porque se considera, y aquí es donde vemos que, justamente sin caer en la estigmatización, hay culturas donde la mujer, de alguna forma, tiene muchísimas más barreras de acceso a la justicia por estas cuestiones de que son consideradas, como dice en la definición, seres inferiores a los hombres. De ahí su cosificación y su trato denigrante o injusto. ¿Qué es un estereotipo? ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué tenemos que indagar en qué es un prejuicio? Un prejuicio es una forma ya de percibir y razonar, o razonar, por decirlo de una forma elegante, en realidad un prejuicio no es un razonamiento completo, y vemos qué son los estereotipos. Los estereotipos son muy fuertes, y es distinto desde el punto de vista cognitivo. No es una operación de una toma de una decisión, sino que el estereotipo es aún, yo diría que incluso cognitivamente más difícil de erradicar. Todas las convenciones internacionales, como por ejemplo la CEDAW, Belén do Pará, nuestra propia Constitución de Neuquén, establece la obligación de erradicar los prejuicios y habla de los estereotipos que hagan prevalecer un género sobre otro. En el artículo 45, por ejemplo, de nuestra Constitución reformada en el año 2006, pero que esto, en definitiva, habla ya de una visión del constituyente de aquel año muy moderna. Ahora bien, el comité de la CEDAW es una de las convenciones madre, por decirlo, en lo que es la igualdad y la discriminación contra la mujer, dio lugar al dictado de un protocolo. Este protocolo que yo estoy citando aquí es un protocolo del cual vamos a hablar ahora, trae ejemplos concretos de prejuicios y estereotipos. Fíjense el comité de la CEDAW que dice en su recomendación número 19. El comité recomienda y solicita que las actitudes tradicionales, según las cuales yo no voy a leer, pero se considere a la mujer como subordinada, o se le atribuyan funciones estereotipadas, perpetúan la, justamente, práctica que entraña violencia o coacción. Aquí cita como ejemplo la violencia, los malos tratos en la familia, los matrimonios forzosos, el asesinato, que en este caso nosotros lo tenemos tipificado como femicidio, cuando hay un componente de violencia hacia la mujer, justamente en razón de su género y en un contexto de violencia. Ataques con ácido y la circuncisión femenina, por ejemplo, en algunos países de África. Esos prejuicios actúan contra la mujer como una forma, justamente, en algunos casos, hacen creer de protección y en realidad son de dominación. El efecto de dicha violencia es privarla, como dice la recomendación, de los derechos y libertades fundamentales que ésta posee. ¿Qué hizo ONU Mujeres en el caso de la violencia más letal? Lamentablemente es la violencia que ya no hay ninguna forma de reparación sobre la vida de la víctima directa, porque justamente es la violencia más letal que pone fin a la vida de una mujer. Fíjense que aquí hay ejemplos muy claros de qué es, en definitiva, incurrir en este tipo de estereotipos. Esto no se agota en esta lista, pero, por ejemplo, la creencia o, en definitiva, tener normas inflexibles de qué es violencia doméstica o violencia basada en el género es, de alguna manera, una forma de ir perpetuando esos estereotipos. En el segundo punto vemos, por ejemplo, la determinación de la credibilidad de la víctima en función de ideas preconcebidas sobre la forma en la que ésta debería haber actuado antes de la violación, durante el acto y después del acto, debido a circunstancias, a su carácter y a su personalidad. Me voy a detener un minuto en esto. No es, de alguna manera, raro a veces notar ejemplos donde se hace hincapié
justamente a la historia de la víctima, a conductas de la víctima o aspectos de la personalidad de la víctima para efectivamente privarla del goce de algún derecho. Ahora vamos a ver cómo en sentencias concretas, haber valorado justamente características particulares de la víctima, como fue el caso de Paola Costa en Córdoba, la privó de una solución justa, de una solución acorde y de la tipificación del delito de acuerdo a las circunstancias y al hecho concreto. Por ejemplo, aquí dice el uso de referencias a estereotipos sobre la sexualidad masculina y femenina de la víctima o perpetrador. Voy a decirlo de una manera simple. ¿Cómo estaba vestida? ¿A qué hora salió? ¿Cuál es su trabajo, su función? ¿Cómo se desempeña? ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? Y hay un tema ahí muy, pero muy importante. Justamente habla de la conducta posterior al hecho. Esta cuestión de, no, pero después del hecho se fue y se fue a dormir a lo de una amiga y no dijo nada. O, bueno, hay cuestiones que sin querer muchas veces vehiculizan y perpetúan estos patrones que en definitiva encierran preconceptos e imágenes estáticas sobre la mujer. Quise poner el ejemplo justamente de la violencia sexual, porque es la violencia sobre la cual recae mayormente la salud de las decisiones por este tipo de preconceptos. Yo aquí les quiero mostrar un video, pero que repensemos estos dos conceptos dos veces. Los estereotipos de género no es que de alguna manera ponen en peligro o de alguna forma, por decirlo simple, tocan la decisión. Invalidan los fundamentos de una decisión. Los estereotipos de género afectan la validez de las decisiones judiciales, y esto hay que decirlo con todas las letras. Justamente las convierten en decisiones arbitrarias. Una imagen, y ahora vamos a ver justamente este video, que es algo muy simple, que se percibe como algo inocente, encierra un estereotipo. Ese estereotipo acarreado y fortalecido durante toda la vida nos puede llevar a naturalizar la violencia y a tomar eventualmente decisiones, por ejemplo, precautorias que priven a una mujer hasta de su propia vida. Los estereotipos de género, ahí se afectan el sentido más profundo de la justicia. Es importante entenderlo, ahora lo vamos a ver con casos. Estoy tratando de ir lo más rápido posible y lo más dinámico para después dar lugar a las preguntas, pero en definitiva, no solo son reproducidos por quienes juzgan, también he notado que no son percibidos por quienes deben proteger o defender a las víctimas. Aquí vamos a ver un video, la verdad, tengo que decirlo, es un video muy cortito, muy sencillo, que es de sensibilización, pero para que repensemos cuántas cosas hacemos de alguna manera inocente, y yo aquí no estoy viniendo a plantear que rompamos nuestras tradiciones, simplemente que empecemos a erradicar aquellas tradiciones que perpetúan los estereotipos de género negativos. As a girl, I'm expected to be your little princess. As a boy, I'm expected to be your hero. I'm supposed to play with dolls and look pretty. I'm supposed to play sports and act tough. Crying makes people think I'm hormonal. Crying makes people think I'm weak. If I spend more time at work than at home, I lack devotion. If I spend more time at home than at work, I lack devotion. People will question my sexuality if I choose to join the army. People will question my sexuality if I choose to be a nurse. I'm expected to define myself as a boy or as a girl. The good news is that we have a uniting movement. It is called He for She. I'm inviting you to step forward, to be seen, and to ask yourself, if not me, who? If not now, when? Thank you very, very much. Bueno, como vimos en esta pequeña presentación, perdón, lo voy a pausar. Como vimos en este video, en definitiva, recién decía lo que
esperan de mí en función de la imagen. Esto en los cuadernos y en los protocolos de cómo juzgar con perspectiva de género que vamos a abordar la semana que viene en otro conversatorio, lo que se percibe justamente como inocente puede ir agravándose en el tiempo e ir perpetuando conductas que nos pongan de alguna manera en el riesgo de tomar decisiones sesgadas, de tomar decisiones arbitrarias, de tomar decisiones emocionales y carentes de racionalidad. No vamos a dejar de mencionar que la empatía es una función muy importante justamente en el marco emocional de cualquier persona. Sin empatía no somos justamente conscientes del dolor, ni podemos ponernos en el lugar de otra persona, pero hablamos de un equilibrio, o sea, una cuestión es lo vinculado con la empatía, y otra es tomar decisiones emocionales, que nada tienen que ver con la racionalidad, con lo que debe prevalecer, que es justamente la sana crítica racional como nosotros estamos acostumbrados. Por eso es tan importante tener en cuenta que los estereotipos de género negativos, después vamos a hablar de los positivos, vienen, yo diría casi como un virus silencioso, asintomático, arrastrándose a lo largo de toda nuestra vida. Y si bien a veces parecen cosas menores, empezar a decir que hay determinados roles que no debemos asignar a las personas en función de su género, en su vida puede esto traer consecuencias muy importantes. En este punto los operadores, las operadoras de justicia, ya sea la función que ocupe, y las personas, sobre todo los agentes estatales, tienen una especial responsabilidad por las convenciones internacionales, porque no es lo mismo, en definitiva, percibir un uniforme estudiantil y pensar que es un estudiante, como sería un atajo, o de alguna manera un pensamiento asociativo rápido, o un estereotipo, pero no es lo mismo que ver una mujer y pensar, digamos, por el solo hecho de ser mujer, o por tener determinadas características en su historia y en su vida, no merece protección. Aquí, en este caso, Kahneman, bueno, simplemente lo cito, para las personas que tomamos decisiones judiciales, debemos estar sobre todo cuando la decisión o cuando la actividad es a repetición, cuando empezamos de alguna manera a economizar, hay que estar muy atentos a justamente las heurísticas, y en definitiva esto es un sesgo también, que es economizamos de tal forma que muchas veces creemos que estamos decidiendo y estamos actuando de manera eventualmente inconsciente. Bueno, yo aquí quiero hablar de dos casos concretos, ya con esto nos vamos acercando hacia el final de la presentación, y la verdad que son dos casos muy difíciles. Voy a hacer referencia al caso de Ivana Rosales. El caso de Ivana Rosales, yo particularmente quisiera recomendarles un documental que se llama Ella se lo buscó, dirigido por Luis Rey y por Susana Nieri, donde se muestra la perspectiva de la víctima que ingresa y que es revictimizada secundariamente en términos técnicos. Mayoritariamente en este auditorio hay muchísimos operadores y operadoras judiciales, no importa la función, yo me refiero en general. Fue revictimizada secundariamente por el Estado, porque ella un día, si mal no recuerdo, dijo expresamente: fui víctima de Garoglio y también fui víctima del Estado y de un sistema judicial que la trató de una forma sesgada. Y aquí es donde vamos a ver lo que parece inocente, termina acarreando una insostenible injusticia. Aquí tenemos a Ivana, a quien, bueno, le rindo un especial homenaje. Ivana fue el primer caso en llegar a la Comisión Interamericana por Violencia de Género, particularmente, e involucró al Estado neuquino y al Estado Nacional Argentino. El hecho es del 2002, y en ese momento no estaba tipificado, como todos y todas sabemos, el femicidio, pero esto está, yo creo que por encima de la tipificación del femicidio, que como respuesta de política criminal vino un tiempo después a darle visibilidad a la muerte, en definitiva, de violencia de género o por la simple razón de ser mujer. Fíjense el hecho, ¿no? El hecho es del año 2002, en ese punto, y en esto me voy a detener porque es un caso neuquino,
porque existió, yo creo que hasta el término es de alguna manera protectorio, error judicial. En realidad lo que existió fue un grado de inequidad y de injusticia muy pero muy grande. Ahora les voy a explicar por qué, y yo me detengo en este punto porque para el Estado neuquino es muy importante repensar esto. En el caso de Ivana iba con su, esto formó parte de un documental, y bueno, muchas veces la idea, como el documental, y ella se convirtió en una activista muy importante para los derechos de la mujer, a mí me gusta hacer referencia a este caso. Ivana iba con quien era en ese momento su cónyuge en un vehículo donde le manifestó que tenía intenciones de poner término a la relación. Lo voy a decir de una manera para que toda la audiencia comprenda. Primero la ahorcó con un alambre, la creyó muerta, la puso en el baúl. Cuando llegó a su domicilio, yo porque recientemente lo volví a ver, cuando llegó a su domicilio se dio cuenta que estaba viva, y en ese momento le dio una serie de golpes, sobre todo en la parte del cráneo, en una de las partes justamente que le provocó prácticamente, obviamente, la pérdida de conciencia, y la creyó de nuevo muerta, y la policía justamente encuentra, en el documental está perfectamente descrito, el marido recibe una llamada, le pregunta qué pasó, y ahí es donde Ivana, de alguna manera, en ese caso, gracias a la acción policial, en el documental está descrito, le salva la vida, y recibió una serie de intervenciones quirúrgicas tremendas. Ahora, superado esto, 2 meses, no solo, hoy se dice cuidados parentales, en ese momento era la tenencia, o el cuidado, la tenencia se decía, la ejerció justamente la persona acusada, Garoglio, su cónyuge, y en este punto Ivana sobrevive, después sobrevivió en ese momento de la violencia de género. Digo en ese momento porque, como todos y todas sabemos en este auditorio, Ivana falleció en el año 2017, y se sigue, obviamente, preguntando, y todas las cuestiones que tienen que ver con las secuelas que dejó ese hecho. En este caso judicial, se apeló a cuestiones que recién mostramos como inocentes y no lo son. Ya vamos a ir terminando, pero quiero detenerme especialmente en este punto. Ivana, en la etapa de instrucción, el fiscal consideró que, bueno, había que acusar, y luego, en la etapa de juicio, plantea que habría circunstancias extraordinarias de atenuación. ¿Cuáles eran estas circunstancias extraordinarias de atenuación? Ivana conoce al señor Garoglio en un lugar donde yo trabajaba, y él le ofrece una nueva vida, y como trabajaba, lo muestra, ella lo cuenta, de hecho, en su documental, trabajaba en un lugar, en una suerte de confitería, y él le propone matrimonio, tienen una casa, tienen hijos, y en la etapa, digamos, ya del juicio, el fiscal plantea si no existieron circunstancias atenuantes. Y aquí va a jugar la empatía y la emocionalidad, pero ¿a favor de quién? Más allá de respetar las garantías constitucionales, el debido proceso, la objetividad, la imparcialidad y, bueno, todo lo que ustedes ya saben, en este caso el fiscal dice, no me dieron circunstancias extraordinarias, yo lo voy a decir de esta manera para que sea de alguna manera entendible. No me dieron circunstancias extraordinarias de atenuación. Garoglio no tenía razonables expectativas de que Ivana se quede toda la vida después del gran esfuerzo que hizo, que fue darle un hogar, darle otra posibilidad, dejar ese trabajo, que no lo consideraban obviamente un buen trabajo, y esto está todo también en el documental, y está de alguna manera abordado, pero digamos que se apelan a ciertas cuestiones y roles, por eso hablemos de roles y estereotipos, a que ella no se habría comportado de acuerdo a estas expectativas de buena esposa y buena madre. Finalmente, en el alegato final, la abogada defensora le pide a los jueces que juzguen como hombres, y el documental, en definitiva, da cuenta, el título es Ella se lo buscó, porque en definitiva lo que subyace durante todo el planteo es no solo si tuvo intención o no
de quitarle la vida, ese fue otro de las cuestiones que no deja de llamar muchísimo la atención, pero aquí se apelaron a características y fue condenado a 5 años, de los cuales no cumplió un solo día en prisión. Finalmente hay otro documental que se llama Gotas de lluvia, los invito y las invito a verlos en la plataforma de Cinear, donde se aborda la perspectiva de Abril, su hija, Abril Rosales, porque el juez que entrega, en ese momento lo dije de una manera antigua, el juez que otorga, perdón, los cuidados parentales en ese momento a quien estaba fue condenado en grado de tentativa, durante esa etapa abusó de sus dos hijas, y Maika, la mayor, quitó la vida. Hoy hay un documental, justamente Gotas de lluvia, donde se muestra además de todo la estigmatización y todo lo que pesa sobre las víctimas también de abuso sexual e infantil. Bueno, buena esposa, buena madre. Fíjense que hablan del ego hiperbólico de Garoglio, y justamente se ponen empáticamente en los zapatos de quien efectuó esta serie de actos conducentes a generar un sufrimiento tremendo a Ivana Rosales. Se ponen muchísimo en este lugar de apropiación, en este lugar de cosificación justamente de la víctima, porque hablar de que por su ego hiperbólico él tenía expectativas razonables de mantenerse toda la vida, y en esto voy a ser muy franca, pareciera que hablaban de una suerte de que había hecho una inversión o una apuesta y eso se tenía que amortizar. Ese es un tratamiento cosificante y esto está abordado ni más ni menos que en el año 2002. O sea que al día de hoy uno diría, ya está tipificado el femicidio, hemos pasado la página, pero vamos a ver un caso, justamente como no solo, en definitiva, se apelan a los estereotipos de género, sino que se los encubre como positivos para privar a la víctima de una sentencia justa. Voy a dejar en esto, volviendo a rendir homenaje a quien fue una persona que luchó por los derechos de las mujeres de una manera muy comprometida. Vamos a pasar al caso de Paola Soledad Costa, es un caso de Córdoba, es un caso donde, bueno, está inicializado justamente su hija. Es una pareja que se conoce por internet, prometo ya ir cerrando para dar lugar a las preguntas. Voy a chequear el grupo técnico porque nosotros nos comprometimos a eso y bueno, tiene que ver con, así que venimos bien, siempre chequeamos el sonido y todo. Bueno, vamos a pasar a este caso es de Córdoba. Fíjense lo que pasa acá. Paola Costa conoce a Gonzalo Lizarralde y en definitiva comienzan una relación. Siempre en la tipificación o en el concepto de violencia de género no se hablaba de si mantenía una relación pública-privada, en el ámbito público, en el ámbito privado, eso ya está totalmente fuera de discusión. Hay que trabajar muchísimo en reconocer los contextos de violencia y este fallo precisamente es un laboratorio de prejuicios, sino que el derrotero que Paola sufre judicialmente tiene que ver con esto. Bueno, ella queda embarazada, se habían conocido por internet, cosa que también fue destacada en los hechos como algo, en definitiva, que hablaba de una suerte de irresponsabilidad de la víctima por haberlo conocido por internet o haber accedido a un encuentro. Tenían una relación que si bien no era pública, según dice el fallo, era una relación, por decirlo de alguna manera, reservada, privada, que eso no tiene absolutamente nada que ver, pero parece que en algunos casos ese componente, como en se merituaba, ¿no? En los hechos se dice, bueno, cometido, ¿cómo fueron los hechos? Ellos realmente hablan de una gravedad muy, pero muy importante. Durante todo el embarazo, el señor Lizarralde, disculpen, se encargó de disuadirla y de convencerla, aprovechando justamente su estado de embarazo y su vulnerabilidad, para que interrumpa, diciéndole que él era portador de enfermedades, que en su familia había un montón de situaciones que iban a perpetuar alguna transmisión de enfermedades genéticas, que lo interrumpa. Ella le manifiesta su voluntad de tener al bebé, tiene al bebé, no reconoce bajo ningún punto de vista, debe litigar, y este es el tema, esto es lo que operó en su contra, litigó, recorrió pasillos, reclamó hasta que consigue de alguna manera la afiliación,
y fijar una cuota alimentaria que encima, después para poder ejecutar esa cuota alimentaria, fue otro derrotero más que ella tuvo que afrontar. Y un día, él le dice, Paola, me gustaría conocer a la nena, le compré unos regalitos, la nena en ese momento, si mal no recuerdo, tenía creo que 18 meses, y la llama, él va con una camioneta de la panadería, él tenía una suerte de como de distribuidora, y le pide que baje. Y le pregunta si estaba con alguien. Ella le dice que no, entonces ella baja con la nena, y ahí es donde la apuñaló, obviamente a ella y a su hija. Luego las tiró en una alcantarilla, obviamente las dejó convencido de que había terminado con la vida de ambas. Paola falleció, como dice acá, por supuesto, porque es justamente en ese caso fue homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa. La niña sobrevive colocándose sobre el pecho de su madre y no se deshidrató gracias a que llovió, estuvo 80 horas. De hecho, hay un testigo que relata que él fue a mirar si justamente seguían ahí, pero bueno, ella estaba obviamente sin vida y la niña prácticamente al borde también de la muerte. Ahora, en el momento de juzgar, fíjense en primera instancia, como dice la ficha, la Cámara Correccional, ya la carátula habla de homicidio calificado por el vínculo, y en grado de tentativa también por el vínculo, en el caso de su hija. Luego, en cámara, en la Cámara, digamos, la calificación del hecho es homicidio calificado por alevosía, y justamente, y por el vínculo, y en grado de tentativa hacia su hija. Pero lo importante aquí es destacar qué pasó en justamente el Tribunal Superior de Justicia en la Sala Penal. ¿Por qué no consideraron a Paola Costa víctima de femicidio? Vemos homicidio calificado, bueno, hablamos de alevosía, hablamos de calificado por el vínculo, pero no vemos, más allá de la pena, que no varía, vemos en definitiva que no está la calificación de femicidio para Paola. ¿Por qué consideraron que Paola no era víctima de femicidio? Porque era una mujer que había ejercido plenamente sus derechos. Ahí dice justamente, había defendido los derechos de su hija y era una persona decidida, y era una mujer fuerte. Entonces, yo acá me pregunto, ¿era tan fuerte que terminó en una alcantarilla con su hija? Aquí es donde me pregunto si esto no es un estereotipo de género positivo, que actuó negativamente y que privó de sentencia, porque justamente el femicidio es, más allá de que había otros agravantes, es un agravante que como política criminal tiene como efecto visibilizar la más grave de todas las violencias, que es la violencia letal, que es el femicidio. Se la privó por ser fuerte de la carátula, y de lo más, digamos, llamativo del fallo es que no reconoce en modo alguno que había una relación de desigualdad entre la víctima y el victimario. Dice, aquí no reconozco una relación de desigualdad. Primero que las relaciones de desigualdad son estructurales, por ende a veces son muy difíciles de reconocer más allá del caso concreto. Pero no reconocen que el estado de gravidez, justamente dicho de una manera clásica, o el estado de embarazo, porque justamente tiene toda una connotación también y una época esa terminología, su embarazo tampoco lo reconocen como que era una desigualdad. Él le dijo que de alguna manera que interrumpa, la acosó, le dijo que tenía, que iba a ser propensa a generar transmisiones, le generó una violencia y una angustia durante su embarazo, sin hablar, obviamente, y sin mencionar que posteriormente desconoció a su hija y de alguna manera la calificó de manera muy, pero muy negativa. Aquí es donde vemos un caso muy, pero muy raro y resonante, donde un estereotipo de género negativo privó a la víctima de una calificación, y esto es corregido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, donde intervino, por ejemplo, la presidenta de la Asociación de Mujeres Juezas. Bueno, ya para ir terminando, todos problemas, no hay ninguna solución. ¿Cuál es eventualmente la posibilidad? La posibilidad es tratar de repensar, tratar de analizar, tratar de, yo diría, de una manera crítica, ser muy conscientes de cómo decidimos. Y una buena práctica es justamente recopilar, sistematizar y publicar las decisiones judiciales que involucren cuestiones relativas a los derechos de las mujeres.
Hoy me gustaría, tenemos creado un enlace, que después en el chat lo vamos a poner, es un Google Form, perdón al equipo técnico si no es exactamente, pero creo que es un Google Form, donde le vamos a pedir a todo el auditorio que después de haber escuchado estos conceptos, y además que obviamente esta presentación va a estar disponible para todos, porque este es libre, la hice yo, pero es libre, ahí está la guía justamente de los estándares de protección especial de la mujer, de las mujeres, perdón. Todas aquellas personas que hayan visto o hayan leído, ya sea desde el lado, incluso hasta como víctimas, de algún tipo de esta situación, nos lo envíen, que nosotros vamos a tratar de armar una suerte de lista de verificación. Esto es algo muy novedoso, pero como es tan difícil de percibir, sobre todo en algunas culturas, queremos comenzar a proyectar un laboratorio de lo que serían estereotipos de género negativos y empezar a encontrar estos positivos que operan negativamente. Para finalizar, ya vamos a la conclusión, espero haber sido entretenida, aunque bueno, el objetivo es aprender, no entretener, el objetivo es pensar, criticar, y bueno, ya vamos a ver, observar decisiones, que es un poco lo que acabo de decir, que nosotros también seamos conscientes, no solo las personas que estamos dentro del ámbito judicial, sino que no solo hay que decidir judicialmente con perspectiva de género, teniendo en cuenta los prejuicios y los estereotipos de género, sino hay que vivir con perspectiva de género, hay que educar a nuestros hijos, a nuestras hijas, la perspectiva. Una ciudad igualitaria, una sociedad igualitaria, un país igualitario, es un país que justamente ya tiene ganado mucho territorio en indicadores de desarrollo, en crecimiento económico. Una de las cuestiones prácticas que proponemos es la aplicación de protocolos para juzgar con perspectiva de género, porque se cree muchas veces que juzgar con perspectiva de género, ya lo vamos a abordar en otros encuentros, es como una suerte de ideología, o es una suerte de opción, o es una suerte de creencia, y que en definitiva hay muchos preconceptos sobre que esto a su vez va en contra de... Yo he escuchado, me han preguntado si esto no es juzgar de manera parcial, sesgada, no, al contrario. Yo quería decir que las personas más formadas en género son aquellas que van a evitar justamente ver violencia de género donde no la hay, y ver violencia de género donde la hay. ¿Justamente para qué? Para evitar la repetición, para evitar la vehiculización, para evitar que esto se vaya profundizando. Y bueno, nomenclar, esto es un poco lo que le estamos proponiendo hoy en este encuentro, y queda pendiente, como hablamos mucho de neurociencia, y vamos a hacer otro encuentro ya vinculado a lo más específico, por ejemplo, a roles y estereotipos en la evaluación de la prueba, o por ejemplo ya más basados en la teoría del caso, o investigación con perspectiva de género, no juzgar con perspectiva de género. Evaluar. ¿Se puede evaluar de alguna manera, y aquí es donde juega fuertemente la cuestión científica, se puede evaluar el grado de, digamos, de creencias, de tradiciones, no hablo de que la tradición en sí sea mala, esto quiero dejarlo en claro, sino que muchas veces la transmisión de algunos roles o estereotipos adjudicados siempre en perjuicio, lamentablemente, de la mujer, o de las mujeres, hace que no seamos conscientes, y bueno, podemos evaluar previamente, y esto yo lo planteé en un encuentro de los consejos de la magistratura a nivel nacional, yo creo que con un examen multidisciplinario, y sé que en este encuentro hay personas también del Consejo de la Magistratura. No, a quienes agradezco mucho esta participación, porque hay que dejar planteado que no alcanza con evaluar el grado de conocimiento de los marcos normativos. Los cuadernos que vamos a tratar la semana que viene en realidad nos muestran la matriz de cómo hay que mirar los hechos, cómo hay que evaluar las pruebas, si hay que observar, estar atentos a los roles, y en realidad la aplicación de los marcos normativos, que es lo único que evaluamos como si eso fuera tener incorporada la perspectiva de género, es el paso 4, por ejemplo, en el cuaderno de buenas prácticas para incorporar la perspectiva de género en las sentencias. Si nosotros no vemos la realidad con perspectiva de género, probablemente vemos de una manera sesgada, y quiero decirlo con todas las letras. Cuando hay, de alguna manera, sesgos, esto hablo de estereotipos de género, no hablamos de una decisión que peligra, una decisión que tiene algún condimento. Hablamos de una decisión arbitraria e irracional
que en definitiva debe ser vinculada con la doctrina de la sentencia arbitral. Bueno, muchísimas gracias, dejo de compartir, ¿me escuchan? Y vamos a ver en el chat, voy a mirar, ahí está. Débora está silenciada, vamos a esperar a ver que resuelva ese problema técnico. Débora ya estuvo, bueno, voy leyendo un poco los comentarios, la evolución, voy a tratar de ayudarte, Débora, acá, a ver si te puedo activar el sonido, yo también. Y bueno, voy a ir arriba a ver si yo puedo colaborar, pero bueno, estoy también leyendo el chat. La idea sería tratar de pensar, ahí ya está Débora con sonido. Te escuchamos. Ahora sí ya puedo, pero no podía recién activar el sonido. Bueno, en realidad en el chat lo que he ido viendo son algunos aportes y comentarios, gente que compartió muy amablemente, Mónica, el link de ella se lo buscó, también se han compartido algunos links de algunos otros fallos, como el que compartió Gabriela Ovalle, referido a los estereotipos de la buena madre. Yo les he ido sacando fotos a la pantalla, si los puedo tener, y en todo caso el que no lo pudo tomar, se lo podemos retransmitir. Ahora veo que han subido el link del periódico Página 12 sobre la historia de Cristina Vázquez, la persona que estuvo 11 años inocente, 11 años cumpliendo prisión siendo inocente, que se la declaró luego inocente, si mal no recuerdo. Después también hubo una serie de acotaciones, como por ejemplo la de Natalia Lupica Cristo, que dice que, bueno, que es muy importante la capacitación en género, no solamente para aquellas que tienen que tomar decisiones importantes, aquellas personas que deben tomar decisiones importantes, sino también para toda la sociedad, y que creo que es absolutamente cierto. Y también Carolina Mauri, cuando vos estabas haciendo alusión al fallo justamente, al fallo de Ivana Rosales, acota que, bueno, que este tipo de hechos, como los que acontecieron en ese caso, se los tomaba como delitos pasionales, y que lamentablemente todavía hay muchos jueces en nuestro país que siguen entendiendo que la infidelidad de una mujer afectaría el honor del hombre, por lo cual operaría esto como una suerte de emoción violenta que justificaría las acciones de la persona que ha generado este tipo de actos. Y hasta ahora, después Claudia Azán, que hizo una intervención que, disculpadme Claudia si no te la terminé de interpretar, vos pusiste 2017 puntos suspensivos y no hay agravante, víctima de femicidio. Si a lo mejor me la pudieras clarificar un poquito, o la pudieras especificar un poco más en el chat, podríamos a lo mejor quizás hacer algún aporte. O a lo mejor vos lo único que hiciste fue agregar vos algo y bueno, yo no lo estoy interpretando. Claudia Zan ahora justamente estaba preguntando estas sentencias, ¿cómo son evaluadas desde perspectiva de género? ¿O hay algún órgano que observe este tipo de decisiones? Bueno, ahí, ante todo quiero dar algunos datos vinculados con la neuroeducación, porque hay un panel, estuve revisando mientras hablaba Débora, hay personas desde la justicia de paz, hay muchos y muchas personas integrantes del Poder Judicial, hay mujeres que trabajan en distintos dispositivos de atención a víctimas en zonas como Plotier, en el caso de Claudia, he visto fiscales, he visto también, mediadores, mediadoras, realmente mucha presencia también de magistrados, magistradas, de otros órganos. Realmente quiero agradecer, hay integrantes de muchísimos organismos del Poder Judicial, y también esto lo hemos abierto a la comunidad porque queremos plantear la cuestión, ahora voy a contestar lo del tema del observatorio de sentencias, cómo estamos trabajando, pero hoy vamos a habilitar un link que en definitiva es un laboratorio, no es por hablar en difícil, de estereotipos de género, porque muchas veces se destacan las sentencias positivas. Nosotros tenemos un observatorio de sentencias con perspectiva de género en el ámbito de la Oficina de la Mujer, la biblioteca, y con un protocolo informático donde tenemos habilitado el envío manual y el envío automático, y estamos armando ahora el digesto con la doctora Valle, justamente, pero sigo aceptando gente. Acá multitasking que también está vinculado con el tema de la neurociencia. Pero a mí me gustaría hablarles de algo muy, pero muy importante. Así que existe el observatorio, vamos a ir compartiendo.
queremos justamente generar tráfico en la oficina de la mujer, en la página, porque la página es estática, pero nosotros queremos empezar a generar un diálogo, escríbanos, pídanos de alguna manera información. Todo esto a las personas que participaron de este encuentro, le vamos a enviar, como pusieron recién el enlace, ella se lo buscó, de altísimo contenido educativo, de altísimo contenido reflexivo, y el director el productor, perdón, de ese documental está en el público. Así que quiero hacer un reconocimiento, porque también hablé de gotas de lluvia, y no es que yo esté pasando un aviso. En definitiva, lo que estoy explicando es que todos estos documentales que muestran las gravísimas consecuencias sobre la psiquis de las víctimas, el tratamiento judicial o el tratamiento estatal en términos más amplios, revictimizantes, traen consecuencias muy, pero muy difíciles de reparar. Ya el hecho en sí, ser tratado de una manera sesgada, primero, ya el hecho en sí de ser víctima de violencia es desestructurante. Pero si además le agregamos que cuando acudimos a un sistema de protección, ya sea gubernamental, administrativo, a un centro de atención a la víctima, a una fiscalía, o si somos de alguna manera parte en un juicio, por decirlo de una manera amplia, si además somos tratadas de manera sesgada, las mujeres, en definitiva, somos revictimizadas. Esto también está tratado en Campo Algodonero, les recomiendo Campo Algodonero, pero Campo Algodonero debe ser de lectura obligatoria para todas las personas. Nosotros vamos a ir compartiendo todo, digamos, en la página, vamos a poner un link con los documentales, y vamos a poner un link con el material que hoy estuvimos hablando después que terminemos este encuentro, pero me gustaría que reflexionemos sobre algo. Estoy leyendo también las preguntas de ahora, así que elegí y me vas diciendo. Bien, acá veo que Claudia aclaró que en el año 2017, ahora sí entiendo, ya estaba la figura de femicidio, sí, obviamente, no fue agravante en el caso de Córdoba. En realidad, en el caso de Córdoba, si yo mal no recuerdo, corregime Soledad, el Tribunal Superior de Justicia, en realidad, cuando hace lugar a la impugnación parcialmente, entiende que en el caso de Paula sí era femicidio, Pero y, no en el caso de la niña, no tentativa de femicidio indirecto como había peticionado la querella y el fiscal. Lo que hace el fallo del Tribunal Superior de Justicia es justamente revertir la calificación con que había resuelto el caso la Cámara, las instancias anteriores. Exactamente. Ahí también quiero remarcar, debida diligencia. Vamos a abordar en el próximo encuentro debida diligencia. Otto Kloss está justamente marcando en el chat para todos, por eso lo digo. Está poniendo justamente María da Pena de Brasil, excelente. Pero este encuentro tiene que tener como eje una profunda reflexión y un llamado a estudiar justamente la vinculación que hay entre nuestros prejuicios, nuestros estereotipos de género, las personas que tomamos decisiones y que decidimos, o no solo decidimos, sino que, por ejemplo, hasta podemos hablar aquí, hay operadores y operadoras de la Oficina de Violencia, hay integrantes del Foro de Familia. Cualquier persona que esté en el marco de lo que sería el acceso a la justicia como respuesta estatal general, debe estar especialmente preparado en esto, en erradicar, en repensar y en tratar de ir analizando y autocriticándose cuántas cuestiones mira de forma sesgada por la percepción. La percepción es una cuestión que precisamente es estudiada en la neurociencia dentro de las funciones cognitivas del cerebro. Podemos percibir equivocadamente, justamente en base a nuestros esquemas de repetición de conductas, y aquí quiero hacer hincapié y dar un mensaje esperanzador. ¿Por qué? Nosotros somos todas personas adultas. ¿Hasta qué edad generamos conexiones nuevas y maneras de repensarnos? Ahí estoy leyendo también, hay gente del cuerpo médico forense, de la Cámara. ¿De qué manera podemos empezar a razonar? Pero nosotros es tarde, llegamos tarde a este encuentro, llegamos tarde a pensar la vinculación entre la neurociencia y el derecho. La plasticidad neuronal de alguna manera empieza a decrecer después de los 7, 8 años, por decirlo de una forma genérica. En la edad temprana, si nosotros educamos a nuestros hijos, a nuestras hijas, o a quienes están bajo nuestro cuidado, con una perspectiva igualitaria, donde no les asignemos roles, donde
no les asignemos mandatos, donde en función de su biología no esperemos algo. Yo hace poco dije, cuando una mujer ocupa un cargo de decisión, se espera que no sea ni muy emotiva, ni muy racional, porque si es muy emotiva no razona, porque si es empática, en definitiva se deja llevar por las emociones, y si es de alguna manera exigente, es una jefa difícil. En definitiva, la sociedad a veces cree, siempre dije, nunca vamos a poder muchas veces contentar todo. ¿Por qué? Porque la mujer, por ejemplo, en los espacios de decisión, esto es materia también de observación de la ONU, a la mujer se le exige muchísimo más. ¿Por qué? Porque la sociedad en su conjunto cree que no pertenece a ese lugar. Lo que dice el video de la ONU, si trabajo mucho, me falta devoción por mi familia. Si estoy mucho con mi familia, me falta devoción por el trabajo. Yo los quiero de alguna manera dejar con esta reflexión. Es un libro de, espero que a ver si se ve, de Chimamanda Ngozi. Es un libro que tiene nada más que 55 páginas, donde dice, todos, en este caso agregaríamos todos y todas, deberíamos ser feministas. Justamente Chimamanda Ngozi, vamos a poner una foto, este libro lo tienen que comprar, porque obviamente Chimamanda vive, es una africana, que dio una conferencia donde dijo, ¿no sería más fácil ser feminista también para los varones? ¿No sería más fácil, en definitiva, no cargar con todos estos mandatos históricos que hacen que el hombre sea proveedor, que tenga que tener... Es como son, dice, son demasiadas exigencias. En la cultura angoleña, en la cultura de la cual ella proviene, por eso hoy puse esa foto también, la realidad es que Chimamanda dice, esto de alguna forma no fue visto, no fue jamás analizado, de que es un peso muy, pero muy grande para eventualmente las mujeres, pero también para los varones. Así que yo creo que educar en la igualdad tiene que ser una obligación no solo estatal, sino social, y sobre todo empezar a comprometer a las corporaciones. No sé, Débora, ¿alguna otra pregunta? No, estaba mirando un poquitito. Sí, acá hay una sugerencia de María Claudia Brazola, que me parece interesante, analizar un caso del año 2011 donde hubo un homicidio, ella da el nombre de la persona, y que dice que, bueno, que entre otras cuestiones que se evaluaron en el juicio, fue determinadas circunstancias como que vivía sola, soltera, usaba minifalda. Ella pide si se puede analizar. Buscaremos los antecedentes de ser factibles, son del año 2011, tiene algunos años, pero ya veremos cómo lo podemos hacer. Perfecto. Bueno, ahí sigo leyendo y bueno, creo que no quedan más preguntas. Habíamos acordado más o menos ir a más que nada de observaciones, comentarios. Sí, he leído justamente el fallo, eso es importante. Yo simplemente mencioné el documental, porque el documental de alguna manera también refleja la perspectiva de la víctima y la necesidad del trato igualitario. Así que, bueno, me parece, Débora, que si no quedan más preguntas, ya podemos ir cumpliendo porque habíamos acordado que 6:30 más o menos, salvo que haya alguna otra cosa que haya quedado para preguntar. Estoy leyendo rápidamente, acá hay una intervención de Carolina Mauri, que dice que hay que asumir que las mujeres víctimas de violencia de género no pueden decidir acerca del curso del proceso, o que no tienen agencia también es un estereotipo, totalmente de acuerdo. Mónica Tentan menciona que la pregnancia actual del estereotipo buena madre en expedientes sobre cuidados parentales, no encuentro hasta ahora otra... Sí, son casi y sí hay una persona, Lorena Anabela, esperen que no llegue a tomar el apellido porque seguí avanzando, que recomienda un libro, La chica pájaro. Sí, perfecto. Y bueno, con mención Lorena Anabela Bassi, perdón. Sí. Perdón, pero no. Y en el caso de Ivana Rosales, quiero dejar constancia porque hay una intervención, me parece que todo suma. Obviamente que leí la sentencia, leí el fallo y de alguna manera me informé, no solamente vi el documental es un documental con valor documental. Bueno, vivimos en un ámbito y en un país donde podemos también expresar nuestras formas y eventualmente yo como funcionaria, como comprometida de alguna manera en trabajar en esto, yo creo que tengo moralmente
y convencionalmente la necesidad y la obligación de trabajar para incorporar la perspectiva de género. Creamos la Oficina de la Mujer en el año 2015, y el trabajo es incesante y constante, así que lo que sí yo quiero dejar como de alguna manera reflexión, es que empezar a visibilizar estos temas en modo alguno implica violar garantías constitucionales. Esto que decía, donde haya un prejuicio, un estereotipo, hay que verlos bien, y no nos olvidemos que el caso de Ivana Rosales llegó a la Comisión Interamericana, y que se acordó un acuerdo homologatorio, justamente donde la Oficina de la Mujer se compromete, entre otras cosas, a transversalizar la perspectiva de género en todo el ámbito del Poder Judicial, precisamente porque en el marco de la comisión y en el marco del tratamiento consideraron que de alguna manera no se le había dado un trato bajo ningún punto de vista diligente, y esto yo lo quiero dejar en claro, así que en este caso yo siempre hablo de manera directa, franca, y bueno, todo lo que digo es de alguna manera público, porque soy una funcionaria pública que así se tiene que expresar, así que bueno, creo que no sé si hay alguna otra cosa más, y bueno, y aquí están hablando de la reparación. Bueno, en realidad hay que hablar de la reparación en términos muchísimo más integrales. Y hay que, de alguna manera, y si vamos a hablar de prejuicios y estereotipos, hay que tener en cuenta que las mujeres, también dentro del Poder Judicial, ocupamos de alguna manera el 67-70%, y si vamos más arriba, cada vez tenemos menos presencia en los ámbitos de decisión. Eso también tiene que ver con algunos estereotipos o prejuicios que pesan sobre las mujeres, que tiene que ver con una construcción histórica que es muy difícil de deconstruir. Hace poco vimos que han sancionado la necesidad de contenidos transversales en las escuelas, y yo ahí creo que también es muy, pero muy importante prestar atención, porque son las generaciones futuras. Cierro esta intervención diciendo que la edad promedio del femicida argentino es de 38 años. Creíamos que porque compartíamos algunas tareas de cuidado, esto fue cambiando. En realidad la violencia contra la mujer, el tratamiento cosificante, el tratamiento prejuicioso y estereotipado sigue vigente, y vemos cada vez más presente este flagelo, y la realidad que siendo magistrada, jueza, o todos los nombres que quieran poner, a mí, si bien estoy obviamente dispuesta a todo tipo de crítica, es muy pero muy importante entender que las acciones positivas no son acciones imparciales, y que, como dicen las convenciones, que tengamos consagrada la igualdad de género es el día donde vamos a dejar de necesitar las acciones positivas, y que en modo alguno las acciones positivas son discriminatorias de un género por encima del otro. Hay que trabajar por el género pospuesto, que en este caso es el femenino, así que en esa corriente claramente del feminismo por la igualdad y de la persecución de lo que sería el derecho a la igualdad material, porque nosotros tenemos mucha igualdad formal pero muy poca material, es importante que el Poder Judicial, y justamente adoptado esto como política institucional a través de la Oficina de la Mujer, se comprometa doblemente, porque cuando hay una mujer víctima, la diligencia debe ser reforzada. Muchísimas gracias. Así que, Débora... Estaba leyendo, bueno, muchas gracias a todos y todas los que participaron en el chat. Hay algunos quienes conozco, otros quienes no. Algunas sorpresas realmente muy, muy alentadoras, y otras muy gratificantes, porque tienen que ver con gente que no pertenecen al ámbito del Poder Judicial y que aún así han respondido a la convocatoria. Y comparto lo que dice Leandro Elosu Larumbe, que en el Consejo de la Magistratura, además de tomarse en cuenta, retomando un poco lo que vos manifestaste, ¿no? Además de tomarse en cuenta los conocimientos técnicos y académicos, debería analizarse justamente esta habilidad y esta capacidad y este manejo de esta herramienta y método de análisis que es la perspectiva de género y los conocimientos en género. Por último, Débora, perdón, también recordarles que la semana que viene tenemos un encuentro, vamos a estar mañana enviando la convocatoria, ingresen a la oficina de la página de la mujer, les pedimos disculpas también si tuvimos algunos ajustes, pero bueno, es un ciclo de conferencias y conversatorios muy ambicioso que hemos armado hasta diciembre, donde después las caras ya no se van a repetir, yo estaré en uno más y ya después
empezaremos el próximo, por ejemplo, contamos con la participación de la doctora Lúpica Cristo de Cutralcó, también de Sandra González Taboada, por la Asociación de Magistrados y también por el Ministerio Público Fiscal, Débora y yo finalmente, donde vamos a abordar los cuadernos de buenas prácticas para juzgar con perspectiva de género, y precisamente también el protocolo para juzgar con perspectiva de género de México, así que ya los vamos a estar invitando, y bueno, les vamos a pedir que visiten nuestra página. Muchísimas, pero muchísimas gracias, y ya terminamos. Adiós. Gracias a todos. Hasta luego, buenas tardes. Finalizo.